que somos, lo que sentimos como pueblo. Es un tiempo de encuentro y celebración para seguir sintiéndonos orgullosos de ser escurialenses, para mostrar plenamente y con ambiente festivo el sentimiento y el compromiso de pertenecer a este pueblo. Os lo quiero agradecer y especialmente quiero agradecer a la Corporación Municipal por el compromiso que demuestra día a día. La educación de la persona se consigue de diversas maneras y con estrategias diversas. No hay una única forma. Para la educación plena es necesaria la implicación de toda la comunidad, que la transmite de generación en generación. Transmite de generación en generación el conjunto de conocimientos y valores que permiten el desarrollo personal y el desarrollo de la comunidad. Y entre esos actores que hacen posible la educación, los maestros desempeñan un papel fundamental. Por esta razón hemos decidido celebrar y homenajear a los maestros que desempeñaron su labor en nuestro pueblo. Fueron muchos los que han pasado por nuestras escuelas desde que se instituyó la enseñanza reglada a mediados del siglo XIX. Entre todos ellos destacan doña Domi y don Adelio, que durante toda su vida laboral mostraron el compromiso por contribuir a la educación de los vecinos de Escorial. Son ejemplo de que la labor del maestro no se queda en enseñar las primeras letras o en ciertos fundamentos del conocimiento, sino que amplían y profundizan en los valores necesarios para vivir con dignidad. Hace ya décadas que las escuelas del pueblo se cerraron, pero el agradecimiento sigue en pie en cada uno de nosotros. Sin más, os dejo con una de sus hijas, Aurora Martín Cid. Bueno, buenas tardes. Gracias, Maite, por tus acertadas y preciosas palabras. Casi lo has dicho todo. Y a todos los demás por venir y estar aquí con nosotros. Otra vez a Maite como alcaldesa y a la Corporación Municipal. Nosotros queremos agradecer muchísimo porque nos ha hecho mucha ilusión este homenaje o este recordatorio de nuestros padres. Porque también somos memoria y es muy importante recordar las personas que han sido importantes para nosotros, ¿no? A lo largo de todos estos años, desde que fallecieron, pues habéis sido muchas las personas y antiguos alumnos y alumnas que nos habéis transmitido el cariño y el reconocimiento hacia ellos y también nos vais contando anécdotas de vuestro paso por la escuela. Yo creo que ha sido un maestro y una maestra muy unidos también a la vivencia común de esta plaza donde nos encontramos, ¿no? Donde todos hemos jugado y donde aún podemos escuchar el eco de los juegos y de las canciones de comba y retahílas que echábamos para iniciar los juegos, ¿no? Entonces eso, doble ilusión que nos hace. Trabajaron muchísimos años en Escurial, pero también compartieron la vida colectiva como vecinos y yo creo que, lo puedo asegurar, que participaron activamente en el esfuerzo por el progreso del pueblo. Nosotros hemos contado con personas, antiguos alumnos y alumnas que estuvieron en la escuela, que también nos cuenten lo que vivieron y lo que nos quieran aportar, porque en nuestra vivencia como hermanos podemos contarla lo que vivíamos en casa, ¿no? Entonces, como recuerdos de nuestros padres, preparando en una época en que las escuelas, por supuesto, eran unitarias y no había tantos recursos pedagógicos ni tanto apoyo como hay hoy, pues tenían que preparar los ejercicios, entonces los recordamos preparando ejercicios para los diferentes grupos de diferentes niveles, incluso para los niños y niñas individualizado, ¿no? Tiempos en los que además no había los medios de entretenimiento que hay hoy, pues mi padre que estuvo a finales de los años 40, entonces no había televisión, no había muy pocas radios y yo recuerdo aquí, espero que luego Juanma, que es una de las personas más antiguas, alumno más antiguo nos ilustre algo con esto, pues se preparaban lo que se llamaban comedias, teatros, ¿no? Por las noches.
él no, creo que nos lo va a contar y espero que nos lo cuente. Entonces recordamos a mi padre pues haciendo el guión para cada uno de los chicos y de las chicas, actrices y actores que iban a participar y que luego pues lo hacían en alguno de los salones, etcétera, ¿no? No se limitaron a la escuela y creo que supieron suplir la falta de medios con mucha imaginación y creatividad. Baste recordar los viajes culturales que se hicieron a diferentes lugares de interés desde el punto de vista del patrimonio cultural. Fueron, yo creo que, maestros a tiempo completo y participaron de muchísimas actividades, no solo en el horario escolar, sino también fuera de él. Queremos darle mucha importancia con arreglo a la vida de hoy, a la colaboración, al trabajo colectivo, ¿no? Cuando muchas personas aportan lo mejor de cada una. Y yo recuerdo también, nosotros recordamos a nuestra madre que los dos estaban siempre muy agradecidos a todos los ayuntamientos porque colaboraron siempre en las iniciativas que ellos impulsaron. Pero recordamos, lo último que puedo recordar es cuando mi madre propuso, en la escuela los niños fueron mayordomos para Santo Cristo en los primeros 5 años de los años 80, pues que ella decía que toda la gente había cogido esa idea con muchísima ilusión y habían participado, y gracias a eso pues fue una iniciativa que todo el mundo disfrutó mucho. Los niños pudieron aprender a bailar, y las niñas, y muchos de ellos pudieron también asistir a clases de la Escuela de Instrumentistas de Gaita y Tamboril, ¿no? Por ejemplo, eso lo recordaréis todos. Y luego, por último, decir que yo personalmente aprendí de ellos la base de mi profesión, a conocer, tratar y a disfrutar de los niños, potenciando la genialidad de cada uno de ellos y de cada una de ellas. Nada más, yo no tengo mucho más que aportar, lo único, presentar a las personas que nos acompañan y que van a hablar, porque bueno, nos ha parecido que era interesante. Tenemos a Juanma Aparicio, tenemos a José Antonio Martín, a Maritere Sánchez y a Maritere, ¿no se me oye bien? Y a Maritere Martín. Y ellas, bueno, pues nos contarán más cosas, ¿vale? Muchas gracias. Buenas tardes. Os vengo a hablar un poco de la vida de don Adelio. Yo estuve con él en clases 12 años y él se vino de San Martín del Castañal y nos enseñaba pues bastante y luego por las noches nos daba clases y por el día, los sábados y domingos hacíamos teatro y nos ensayaba él. Y luego después se recaudaba el dinero y venían de los pueblos cercanos a vernos. Y luego también compraron la Inmaculada con el dinero que sacaron del teatro. Así que, por tanto, es lo que os puedo decir. Y yo tengo el certificado de estudios primarios, que lo saqué con él. Así que estoy muy conforme con él y con los 88 años que tengo. Buenas tardes. Creo que ya os han dicho más o menos por qué estamos reunidos aquí, para agradecer a aquellos que dedicaron su vida a la enseñanza, a los que con sus conocimientos y dedicación han dejado una huella imborrable en la vida de tantas personas, esos que día a día nos hicieron llegar un poquito hasta donde estamos. Es muy difícil resumir en muy poquitas palabras o en unos minutos toda una vida. La de ellos, este matrimonio, que hoy vamos a hacerle este homenaje. Ellos, los maestros, nos dan lo que nadie nos puede quitar: lo aprendido, la educación y el conocimiento, salvo que uno tenga luego una enfermedad. Eso no te lo quita nadie. Creo que los mejores maestros tampoco son los que te hacen aprender algo que no sabías, sino aquellos que te hacen ser una persona que tú desconocías. Dejaron a las gentes de estas tierras de secano un riego de sabiduría. Eran educadores a tiempo completo, porque dado que la profesión de este pueblo eran las que eran,
Nuestros padres, nuestros abuelos y generación tras generación tampoco había tanto tiempo para la educación de los hijos como es a día de hoy. Ella, que yo voy a hablar de doña Domi, pues vino aquí a los pies del Cervero hace casi 100 años y llegó para compartir lo que amaba, la educación, la enseñanza en esas añoradas escuelas unitarias. Con una mente ágil y un gran corazón, fue una pionera y conocedora de muchas capacidades ajenas, incluso de la capacidad de muchas discapacidades. Y también Buenas tardes. Yo cuando me invitaron a este homenaje me puse muy contenta y comencé a recordar el camino que tuve con mis maestros y lo que aprendí con ellos fue sobre todo pues con doña Domi a hacer poesía, aunque parezca que no, y entonces pues os lo he resumido de esta forma que os la voy a leer. En mi horizonte lejano veo una escuela con vida y a 3 maestros guiando con su enseñanza al camino. Doña Guadalupe, de cuyo paso efímero apenas guardo el recuerdo de su jovial sonrisa en la mesa del colegio. En mi ciclo infantil tuve por maestro a don Adelio, con su sombrero fedora y su traje color gris. Comenzaba la década de los 70 y vinieron las clases mixtas a las escuelas nuevas. Una experiencia moderna de sonrisas compartidas y clandestinas miradas que pícaras y furtivas jugaban en la clase a romper siempre el silencio. Después vino doña Domi con su brillante elocuencia, sembrando con su palabra camino al conocimiento y con su inteligencia clara, rodeada de misterio, siempre nos hacía pensar en los números complejos, reflejando en la pizarra del encerado travieso la duda que ponía siempre en el oscuro reverso, pues era negro en el fondo sobre el blanco de los dedos. Y su mano con maestría ondeaba sobre el viento, indicando correcciones y apremiando entendimiento, ayudando a resolver los problemas más inciertos. Siempre medía en el tiempo la virtud de la oratoria, conjugando con los verbos a motivar la memoria, y nos hacía redactar con buena caligrafía historias del día a día, rodeadas de cenefas que parecían los cuadernos cuadros de orfebrería. En los pupitres en fila, con el cabas a los pies, cada curso en su pasillo escuchaba la lección, y siempre me sorprendía la esforzada honestidad que tenían los maestros en el arte de enseñar. Pasaron muchos años y nuestro pueblo se quedó sin escuela. La última maestra, doña Domi, mujer pionera para su tiempo, a la que dediqué este poema, editado en la revista Carta Local de la Federación Española de Municipios y Provincias en 2022, cuyo objetivo es visibilizar la despoblación en la España vaciada. La última maestra: sonrisas corren por tus paredes blancas de niños que a la escuela se encaminan. Asustan con sus gritos a las negras golondrinas de pecho blanco que en el tejado anidan. Ya sube por la cuesta la maestra con paso lento y sonrisa elegante. Reprende al juguetón de Vicente que delante la zancadilla pone con su pierna diestra. Al comenzar la clase, calla el alumno y la maestra se enreda en su afán diario, mientras el pueblo discurre solitario, las mujeres en la casa, los labriegos en el campo. Qué placer experimentaba nuestro pueblo cuando a la hora del recreo la muchachada invadía el silencio para jugar a la comba o al hilo negro. Una niebla espesa cubre las chimeneas, dejando al pueblo con aspecto aletargado. Más quietas y lentas siguen las mañanas, sin ruidos de niños jugando por el pueblo. Ya no tiene la escuela esa vivacidad que tuviera en otros tiempos, cuando la plaza rebosaba entera de pequeños juguetones e inquietos. Ya no está la maestra que a leer me enseñara, y en su lugar su puesto vacío ha quedado.
Ya no hay hijos de los que me acompañaron para aprender bajo su diestra mano. En su lugar, el vacío, frío y muerto, camina por aulas blancas y desiertas, esperando que vuelva el viejo encuentro entre el alumnado y la maestra. Gracias. Felices fiestas, estudiantes. Buenas tardes. Tengo la voz un poco afónica. Quiero agradecer en primer lugar a los hijos de doña Domi y don Adelio por haberme invitado a participar en este acto, que voy a hacerlo de mil amores. También creo que debo empezar felicitando a los miembros del Ayuntamiento por haber tenido el buen acuerdo de promover este sencillo homenaje a nuestros dos maestros, doña Domi y don Adelio, ya que ambos cumplieron con la importante responsabilidad de enseñar a las sucesivas generaciones de niñas y niños que pasaron por sus manos a lo largo de sus más de 40 años de magisterio entre nosotros, compartiendo de paso nuestras preocupaciones y necesidades, que por entonces no eran pocas. Aunque echar la vista atrás para evocar después de tanto tiempo sus personas y su beneficiosa labor es volver necesariamente también a una época excepcionalmente dura que nos tocó vivir como niños y niñas plenamente conscientes de las estrecheces por las que pasaban nuestras familias, niños y niñas que eran alegres en sus juegos, pero a los que se les hacía madurar prematuramente, adquiriendo responsabilidades de adulto antes de tiempo. En situaciones tan desfavorables como esta, qué difícil y meritorio habría de resultar el trabajo del maestro o maestra, más si añadimos que tampoco ellos se libraban de la pobreza de medios y recursos que se ponían a su disposición para ejercer su tarea docente. A pesar de todo, mientras otros siempre estaban de paso, doña Domi y don Adelio se quedaban con nosotros curso tras curso, año tras año, no solo ejerciendo de maestros, sino también de tutores, continuamente pendientes de nuestro comportamiento en la iglesia, en las procesiones, en las salidas al campo en las tardes primaverales, en las excitantes excursiones de un día que en el mes de septiembre, recogidas las cosechas, nos organizaban para visitar lugares tan sugestivos para nuestra imaginación como desconocidos y remotos, aun cuando se tratara tan solo de Ávila, Segovia, El Escorial o Cuelgamuros. Don Adelio fue el maestro de mis primeros cursos de la enseñanza primaria, allá por los lejanos cursos de 1957, 58 y siguientes. Recuerdo que aquel primer día de escuela, algunos íbamos solos, otros como arrastrados por su madre, algunos sin soltar el cuajo, pero todos expectantes y temerosos de entrar en el desconocido mundo de la disciplina escolar, al tiempo que contrariados por sentirnos ya príncipes destronados del reino feliz de nuestra primera infancia. Qué largo se nos hizo el tiempo hasta que llegó la hora del recreo, momento de libertad que algunos aprovecharon para escaparse y llegar a casa bastante antes de la cuenta. Sin embargo, más tarde o más temprano, de peor o de mejor gana, terminaríamos por aceptar el deber de asistir regularmente a la escuela. Aquella escuela que, aunque era fría y desangelada en invierno, no solo era el mejor lugar de aprendizaje y relación con nuestros iguales, sino también una oportuna coartada para sortear las numerosas obligaciones que desde tiempo bien temprano se nos imponían por nuestros progenitores. Obligaciones que nunca eran bastantes, por delante o por detrás de nuestro horario escolar. Enumerarlas me llevaría un tiempo que superaría la razonable duración de este acto. En la escuela éramos niños de cabás, pizarra y pizarrín, estuche con lápiz y goma de borrar, y más tarde de pluma y tintero. También de leche en polvo por la mañana y por la tarde de queso rojizo del Socorro americano. Y al ser unitaria se nos ordenaba por edades, los mayores y medianos en cada una de las filas de pupitres laterales y los pequeños en los bancos centrales. Toda aquella mezcolanza de niveles entre los 6 y 14 años, de su aproximada treintena de escolares, las gobernaba nuestro buen maestro don Adelio,
desde su mesa en lo alto del estrado, con autoridad y el temple que le proporcionaba la experiencia y el conocimiento personal de cada uno de nosotros. Mientras los pequeños hacíamos cuentas en nuestra pizarra o reproducíamos la muestra de escritura en el cuaderno de 2 rayas o cantábamos los primeros números de la tabla, los mayores perfeccionaban su caligrafía a base de pluma, tintero y secante, o repasaban la lección en la enciclopedia Álvarez para después recitarla de memoria en torno a la mesa del maestro. Alrededor de esa mesa también leíamos por turno, con entonación un tanto monótona, los escasos libros que contenía nuestro armario biblioteca.